noches. Reanudadas las conversaciones de paz en La Habana la semana pasada, luego del paréntesis que provocó la captura por parte de las FARC del general Alzate, una abogada y un cabo, están sobre la mesa los asuntos más delicados con miras a firmar el cierre del proceso. Las víctimas, la desmovilización y el desarme, y un punto especialmente crítico como es el de la justicia transicional. Sobre este último punto, uno de los más polémicos, tiene que ver con los delitos conexos al delito político y concretamente con la posibilidad de que el narcotráfico sea considerado como tal si se lo entiende como que la guerrilla ha acudido al narcotráfico para financiar su guerra contra el Estado. Esto implicaría que los miembros de las FARC condenados por este delito quedarían blindados contra la extradición y no quedarían inhabilitados para participar en política. Cabe recordar que hoy hay 50 mandos de la guerrilla pedidos en extradición por narcotráfico, 8 de los cuales están en La Habana como negociadores de paz. La propuesta lanzada como sonda por el presidente Santos ha levantado ampolla y el rechazo inmediato del procurador Ordóñez, quien dijo que eso era disfrazar de delincuentes políticos a los narcotraficantes y renunciar a perseguir el lavado de activos. Por su parte, el expresidente Uribe, cabeza del Centro Democrático y principal opositor del proceso de paz, rechazó la propuesta con el argumento de que el narcotráfico es conexo con el terrorismo y no con fines políticos altruistas. En cuanto a destacados políticos estadounidenses, el expresidente Bill Clinton y al parecer el secretario de Estado que estuvo en una visita fugaz en Bogotá han manifestado que Estados Unidos aceptaría la conexidad del narcotráfico con el delito político siempre y cuando esté unido a la firma de un acuerdo de paz definitivo. Y el pasado domingo las FARC terciaron en el asunto y en un comunicado expresaron que no aceptan que se los vincule al narcotráfico destinado al enriquecimiento ilícito personal, que no es altruista ni revolucionario, que el narcotráfico es un problema social global cuya solución requiere del concurso de todas las naciones, muy distinto al delito político de rebelión en función de la cual ellos han realizado todas sus actividades. Es prematuro anticipar el futuro de la propuesta, pues se trata sin duda de una propuesta especialmente polémica y una de las que más interrogantes despierta. Entre ellos los planteamos hoy y son motivo de nuestro programa, de nuestro debate de hoy, si hay que replantear y ampliar el concepto de delito político, cuyo universo está hoy muy reducido, para acercarlo a la realidad del conflicto colombiano. Si el narcotráfico es compatible con el delito político según las normas y la Constitución colombiana, si el Estado puede renunciar a la persecución penal del narcotráfico cuando lo cometen las guerrillas, blindar a los responsables contra la extradición y permitirles participar en política, si ha sido un error del presidente Santos plantear esa posibilidad antes de que la mesa entre en la discusión de la justicia transicional, y qué pasos habría que dar para establecer una justicia transicional que sirva a las conversaciones de paz. Para aportarnos claves y conocimientos a este asunto, que ha sido un asunto que se ha discutido en todos los procesos de paz, esta noche nos acompañan el doctor Iván Cancino, abogado del Externado de Colombia, profesor de varias universidades y experto penalista; el exministro Rafael Pardo, politólogo, economista, excomisionado de paz y hoy aspirante a la alcaldía de Bogotá; y el doctor Rodrigo Prime, que nos ha acompañado en varias oportunidades en el programa, abogado del Externado de Colombia, doctor en Economía Política, fundador y director del Centro de Investigaciones de Justicia, ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y en la actualidad hace parte del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Y como cada noche está conmigo el escritor y periodista Antonio Caballero. Así que entremos al grano, pero les quiero pedir un favor muy especial. Como este tema es tan complejo, tan espinoso, tan difícil y despierta tantas susceptibilidades, quisiera que fueran lo más didáctico posible, que hablaran en el lenguaje más sencillo posible, porque ustedes los abogados son como enredados a veces. Es economista, ¿no? Sí, pero sabes, también peores, se les entiende menos, correcto. Y sobre todo porque en un país que ha sufrido los rigores del narcotráfico y de la lucha contra el narcotráfico, la sola idea de pensar que el narcotráfico pueda ser considerado un delito conexo con el delito político, pues produce indignación, repugnancia, rechazo, etc. Así que yo quisiera que empezáramos por definir conceptos que nos van a servir
de marco a la discusión, y en primer lugar el de delito político, y quisiera preguntarles si hay o no una definición universal del delito político, si este delito político es potestativo de las naciones definirlo, quién lo define, si ha evolucionado en relación con las situaciones de conflicto en cada país, cómo lo establece la Constitución, y si eso no es necesario ampliar este concepto y definir cuáles son los conexos. Yo quisiera empezar con usted, doctor Umprime, que sabe y está tan metido en estos asuntos. A ver, el concepto de delito político es un concepto interno del derecho colombiano. En el derecho internacional no hay una definición de delito político. Hay menciones al delito político para ciertos efectos en términos de extradiciones y cosas de ese estilo, pero no hay una definición. La definición de delito político es entonces una definición que han hecho ciertas democracias para enfrentar el problema de las rebeliones y tratar de encontrar formas de reconciliación cuando ha habido un conflicto armado, una rebelión. Y a partir de eso, entonces Colombia desde el siglo XIX ha desarrollado una vieja tradición de reconocimiento y tratamiento más benigno y favorable al delito político, una cosa que ha sido abandonada por democracias más consolidadas y sólidas como las democracias europeas, donde ya no hay ¿Ahí no existe el delito político? Y es que ahí ya no hay rebeliones, ya no hay conflictos armados, sí. Entonces no hay que enfrentar el desafío de qué hacer cuando hubo un conflicto armado. Pero sí hubo rebeliones, yo qué sé, la banda Bader-Meinhof o las Brigadas Rojas en Italia. Pero eran acciones terroristas, pero nunca alcanzaron a tener la dinámica de configurar algo parecido a un conflicto armado. El único que tuvo esa dimensión fue en tal vez Irlanda del Norte, en donde digamos hubo algo digamos que pudo asemejar, y en España un poco en el País Vasco. Entonces el tratamiento ha sido un tratamiento benigno y favorable básicamente en 4 temas. Un tema de usualmente penas más bajas, en el sentido de que muchos delitos quedaban subsumidos en el delito de rebelión. Por ejemplo, no se sancionaba a alguien al mismo tiempo por rebelión y porte ilegal de armas. ¿Se considera que el porte ilegal es parte de la rebelión? Está incluido en la rebelión. ¿La rebelión es armada? Sí, es armada. Segundo, la posibilidad de amnistías e indultos que estaban reservados a los delitos políticos. Tercero, la posibilidad, la provisión de extradición. Y cuarto, la idea de que el delito político no genera inhabilidades para participar en política. Esos son como los 4. Y la noción está ligada, es una noción que ha generado polémica, que ha evolucionado. No hay una definición ni legal ni constitucional así escrita. Delito político es sino ejemplos de delitos políticos, que los grandes tradicionales son rebelión, sedición y asonada. Sí. Y a partir de eso, digamos, la caracterización es que el delito político es un delito que tiene una motivación por un elemento motivacional, es decir, que quien lo comete no lo hace para favorecerse personalmente, sino porque combate un Estado que considera injusto, y cómo lo combate, o un régimen político, o un gobierno, y cómo lo combate tiene el fin altruista de llegar al gobierno para establecer un gobierno que le parece mejor. Lo que pasa es que el delito político, y ahí es donde entra el debate sobre la conexidad, el delito político no se puede hacer sin hacer otros delitos. O sea, uno no puede, no hay impuestos para hacer delitos políticos. O sea, señor, deme... Tiene que hacer cosas ilegales. Tiene que hacer uno cosas ilegales, como asaltar bancos y otras cosas. Entonces, el debate es qué puede entrar en conexidad con el delito de rebelión. Y eso es lo que nos lleva al punto de hoy. Yo quisiera, doctor Cancino, ¿usted cree que, como han dicho algunos, el delito político se ha ido vaciando y su universo es muy reducido, y eso hace necesario replantearlo para ampliarlo? Claro, yo primero creo que el debate por ahora no es quiénes están con y quiénes están contra la paz. Todo colombiano debe estar con la paz, no hay enemigos de la paz. El problema es que la paz se debe construir sobre verdad. Y cuando uno empieza con un discurso de mentiras, como las FARC el domingo, que dice que no han hecho o que no son considerados narcotraficantes, pues ahí hay uno de los pilares fundamentales, que es la verdad, que está obrando en contra del mismo proceso. Lo mismo las palabras retenido y no utilizarlo secuestrado, también a la población, a mucha gente del común, le ofende. El delito político ha sido básicamente los 3 que dijo el doctor Umprime, y los demás se van haciendo con exidad. La Corte Constitucional definió unos parámetros en una sentencia muy reciente del 2014, la C577, si no estoy mal, pero empieza ese fenómeno del altruismo. Yo por lo menos pienso que las FARC hace mucho tiempo perdieron ese norte de grupo político. Para mí hace mucho tiempo son terroristas, narcotraficantes, y yo el debate lo plantearía al revés, a ver si el delito político puede ser conexo del narcotráfico.
Es que la guerrilla hace mucho tiempo no tiene un fin altruista, muchísimo tiempo que ni siquiera en este proceso de paz nos han fijado unas reglas claras de con quién estamos debatiendo ese proceso. Hay unas personas en La Habana que tienen una voluntad de paz, pero el principio debería ser, ¿y cuáles son los supuestos guerrilleros? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número y el nombre de las personas con las que yo estoy negociando para que no pase lo mismo que con los paramilitares, en donde llegamos a un tema que después se formaron todas las bandas criminales por no tener esa claridad? Entonces yo puedo hacer el proceso de paz con 4 o 5 personas y los demás después van a venir a hacer bandas criminales. Yo creo que de todas maneras eso está resuelto porque las FARC son una organización política. Aunque usted la llama únicamente narcotraficante, Sí, señor. es una organización política, eso es cuestión de opinión, por supuesto. Claro. Es una organización política disciplinada, se sabe exactamente quiénes son las FARC. No es como el caso de los narcotraficantes hace 10 años, cuando los narcotraficantes puros pedían franquicias a los paramilitares para presentarse como paramilitares, como lo hicieron. En el caso de las FARC eso no se puede presentar, supongo yo. No, yo creo que sí, porque uno del pensamiento, de las ideas que surgen o de los interrogantes es si lo que ha dicho el señor fiscal y los que son partidarios de hacer conexo el narcotráfico, pues no es la violencia que genera el narcotráfico, que eso sí hay que ser muy claro. No va a ser conexo el terrorismo, las bombas, los muertos. La Corporación de Justicia pone un ejemplo muy bueno. El avión de Avianca que explotó Pablo Escobar no sería un delito conexo, porque eso es una violencia generada por el narcotráfico. Pero aquí lo que se puede llegar a decir es que muchas personas, como lo decía el doctor Beltrán en unas entrevistas en Semana, en RCN con usted en un programa que tuvimos, pues que es para comprar la botica y la comida, y yo pienso que no, las FARC han enriquecido ese delito de narcotráfico y lo han vuelto su principal objetivo. Démosle la palabra al doctor Rafael Pardo, que ha sido negociador clave, fue fundamental en la negociación con el M-19 y ha sido, digamos, un analista del conflicto. ¿Cómo ve la posición de ellos dos? ¿Cuál es su posición? Sí, yo creo que hay que quitarle el tema del altruismo a la discusión, porque eso me parece que empieza a generar, digamos, unos juicios de valor que no son adecuados para un análisis. Los delitos políticos, de acuerdo a la Constitución, son 3. Son rebelión, que es organizarse y a través de violencia o de armas pretender reemplazar el Estado. Sedición, que es hacer lo mismo, pero no para reemplazar el Estado, sino para impedir el funcionamiento parcial del Estado o la aplicación de normas o de leyes. Y la asonada, que es lo que vemos pues ahí cada rato por aquí en la 26, que es, digamos, una acción de protesta, etcétera, etcétera. Bueno, asonada, yo creo que no hay nadie que esté procesado por asonada, ¿cierto, señores abogados? O sea, tienen aprovechados por terrorismo. Exacto. Sí. Entonces, estos delitos, de acuerdo a la Constitución, digamos, pueden ser, si el Congreso, o sea, el Congreso lo determina, pueden aplicársele a delitos o a individuos, lo cual implica que sería una amnistía, que es decir, a partir de tal fecha o entre tal fecha y tal fecha, quienes cometieron este delito no serán procesados. O un indulto, que es, digamos, el mismo tipo de perdón, pero individualizado y personalizado. Es decir, este señor que eventualmente haya cometido este delito, que esté en proceso o que esté juzgado o que esté condenado, se le quita esa pena porque ese delito es indultado. Es decir, ese es el procedimiento operativo. Sí. ¿Qué es un delito conexo? Pues eso no lo determina ni el doctor Caballero ni yo, lo determina un juez. Un juez es el que dice, en este caso específico, el robo del banco era parte de la organización armada, o el robo del banco no era parte de la organización armada. Entonces, y eso tiene unos criterios de conexidad en los cuales los operadores judiciales, y lo conozco porque el indulto que se dio a los grupos guerrilleros en los 90 se basaba en eso, eran los operadores judiciales los que determinaban la conexidad. Pero una pregunta, doctor Uprimi, eso no lo tiene que establecer, el marco de justicia y paz no lo establece. Establece supone, unos limitantes en los cuales de ninguna manera. Exacto. Y 3 principios para mirar si el delito es conexo o no es conexo. O sea, unos principios generales. Por ejemplo, siendo un miembro de un grupo armado, reconocido como grupo armado de las FARC, la violación de una mujer o
no es, así sea el jefe de las FARC, Sí, no es no un es delito conexo. conexo, así sea el jefe de las FARC, ¿cierto? O un peculado, digamos, un peculado hecho para fines personales. Así sea una persona de las FARC, no es Por eso conexo. ahí volvió con el tema del altruismo. Es decir, el altruismo... No, es que quitémosle el altruismo Quiten el porque altruismo. entonces No, quedamos no, unos de no, buenas no, personas y otros no. No, Es un tema práctico y... El altruismo es un tema de que no se hace el delito por motivos personales, sino por una causa mayor. Sí. Si no Sí, quiere llamar y- eso altruismo, sino no, no, tumbar no. el Estado, No, porque es se puede. injusto, por lo que sea, sí. No, claro, pero es que eso me parece que enreda la discusión. Porque, No, yo creo que como no, si fueran porque- hermanitas de la caridad. El altruismo es no persigo el fin personal mío, Sino- yo hago parte de una organización que persigue un fin político. Sí, Entonces, espera, claro. espera, acabo. Entonces, Termine. y ya está de presidente o de alcalde. Entonces, el tema es, existen esos tres delitos que son los clásicos delitos políticos. No están definidos en la Constitución, sino en la ley, pero digamos, uno podría decir que la Constitución piensa en ellos. O sea, es como Sí. su idea de delito político. No, y el son Código Penal, digamos, habla de organización y existencia del Estado, entonces por eso se vinculan Se con vinculan. eso. Entonces esos son los clásicos delitos políticos. Nadie está hablando de decir que el narcotráfico es un delito político. No. Porque Conexo. precisamente No, eso es claro. Sí. Eso es clarísimo. No es claro porque el procurador No, dice claro, otra cosa. de acuerdo. El procurador No, en es su claro, Hay una comunicación. No. Es confusión, claro es entre cierto. nosotros. Es claro, pero digamos- muchos de los que han criticado la Sí. propuesta la critican, es que aquí le están dando altruismo motivacional y carácter de delito A unos político a los narcotraficantes. narcotraficantes. No, Pero nadie usted está hablando de piensa que eso. sí son No, narcotraficantes. pero- es pero- diferente decir, yo pienso que son narcotraficantes, pero en lo que sí estoy de acuerdo es que lo que se propone no es volver el narcotráfico a la misma altura de la sedición o de la rebelión. no, es volverlo volverlo conexo. conexo. Listo. Exacto. Yo Entonces, pienso y que no entonces- se puede volver conexo porque Y es el ellos delito piensan que sí, principal. Es correcto. correcto. Pero ese es un juicio empírico. Sí, digamos, correcto. es un análisis empírico de, Listo. de cómo piensa el Sí, es doctor una Iván Cancino, posición Pero de la ¿dónde, posición de dónde las- entran las valoraciones? Que es lo que me parece que es, Espera, es acabo. donde es la discusión. No me va a acabar. Déjelo No me acabar, haga. doctor. Pero yo Entonces, pensé que ya había acabado. O es que volvió a Acá el empezar. doctor Rodrigo, hacemos acaba. una interrupción y arranca usted. El tema es, ¿en dónde tiene razón Pardo en lo que, en donde hay un juicio judicial y un juicio legislativo? Él tiene razón que para mirar un caso concreto, serán los jueces concretos los que miren la conexidad para efectos. El efecto no es siempre amnistía o indulto, hay varios efectos, Sí. amnistía, indulto, extradición y posibilidad de participación en política, y la noción de conexidad en los tres no tiene por qué ser la Pero misma. ¿quién establece la Bueno, conexidad? por eso. Entonces, la primera la establece la ley. La ley. La ley la establece usualmente por exclusiones, Ya. diciendo, Estos no. Diciendo que no estos se no. puede. Por ejemplo, Sí, hay la ley 45, y no estoy mal, o 40 del 93, dijo, el secuestro no puede ser conexo con el delito político. La Corte declaró constitucional eso, y luego la Corte ha desarrollado una jurisprudencia en donde ha excluido los crímenes internacionales de la conexidad para efectos de amnistía, Yes. no para efectos de participación en política, para efectos de amnistía. Y tiene toda la razón. Si Colombia ya tiene un deber de investigar y sancionar crímenes internacionales, no podría amnistiarlos internamente. Ya. Entonces ha dicho, estos no pueden ser conexos para efectos de amnistía. Yes. No ha dicho nada para efectos de De- extradición ni ni de para efectos de participación en política. Luego, entonces, la ley puede excluir. Entonces, el debate aquí sería que la ley dijera que podrá ser considerado el narcotráfico, que como bien ha dicho el doctor Iván Cancino, no estamos hablando de los crímenes que cometen los narcotraficantes violentos, Sí. sino el hecho de producir y exportar drogas ilegales. Eso podrá ser considerado como delito conexo. Listo. Les Y, hab- y ahí viene el juicio empírico. ¿Son las FARC narcotraficantes o son rebeldes? que Pero- usan pero- la perdón, FARC? meto la Pero cuchara espere, con porque ya una me están cosita. aleteando que tengo Ah, que bueno. cortar. Les doy la palabra al regreso. Unos Vale. minutos, ya volvemos. Bueno, el doctor Pardo y el doctor Cancino están que se hablan. Doctor Pardo, tiene la palabra. Sí, digamos, la principal exclusión al delito político tradicionalmente ha sido el terrorismo o las
acciones o delitos que son fuera de combate, Sí. o que son, digamos, en condiciones en las cuales son inaceptables así fuera en combate, que es lo que se llama homicidio fuera de combate o asesinar a un prisionero, etcétera, etcétera. Pues digamos, como... En medio del conflicto, sí. Sí. Es decir, no todo lo del conflicto hace parte del delito político tampoco. Listo. ¿Cierto? No, Sí. de lo que es propiamente el combate, porque hay unas reglas y hay unas exclusiones en eso. Pero la principal es el terrorismo. La principal exclusión que hay es el terrorismo. Y eso también lo determina un operador judicial o un juez. No lo determina, a menos que la ley diga el artículo tal de terrorismo hace parte de los delitos políticos, el terrorismo está excluido de cualquier consideración de perdón por delitos políticos, Para efectos de amnistía. para efectos de amnistía o indulto. ¿Quién lo califica? ¿Un juez? Un juez porque es un delito y está calificado Ya. y el juez determina si es terrorismo lo que se ocurrió o no. Pero para efectos de... Secuestro también, como dijo, Sí. como dijo Rodrigo, desde el 93. Porque en el proceso de Betancur inicialmente ese fue la No, gran pero es que discusión de si era conexo o no. solamente hasta el 93. No, de acuerdo, pero era la se gran estudió. discusión. No, pero Listo. exacto, pero siempre fue considerado conexo. Algunos jueces consideraron que el secuestro económico o extorsivo no era conexo y sí el de propaganda o el político, pero en general el secuestro solamente se excluyó del delito político en el año 93. Listo, después de la Constitución del 91. Por una norma, sí. no, una norma del No, Congreso. una ley. Una del ley. Congreso. La listo. ley antisecuestro. Pero hoy, como ley están las antisecuestro. leyes y la Constitución, ¿es viable, es compatible el narcotráfico como conexo del delito político? Doctor? Entonces, A ver, un tema, digamos, para comparación. Yo creo que este es un tema de legitimidad y no un tema jurídico. ya. Si estamos diciendo que puede ser perdonable, pues no el homicidio fuera de combate, que es una masacre, Sí. pero sí un combate y una acción, digamos, en la cual mueren muchas personas. O sea, el homicidio puede ser Sí. conexo con el delito político en determinadas condiciones, ¿cierto? Y no puede ser conexo exportar 1 kilo de droga. ¿Cuál es el balance? Entonces, por eso yo creo que el tema no es de qué produce más daño, ni qué produce menos daño, sino cuál es... Porque la guerra ya de entrada... produce ¿Cuál es todo la el- legitimidad del proceso? Sí. De ese proceso de discutir el tema. Y ahí es donde me parece que es el tema aquí. El narcotráfico parece considerarlo delito conexo. En términos de balance, pues se puede perdonar un homicidio, pero no exportar 1 kilo de coca. Es como Sí. absurdo. Claro. Sí. Pero a la Doctor, gente le sí. parece un horror. Claro. Un horror. Porque tiene... por lo que ha producido el el narcotráfico exactamente. en el país. Por los delitos conexos con el No, y narcotráfico. y por el mismo narcotráfico. Sí, pero Exacto. el fin, A ver. el fin es No. mucho más fuerte. Por el terrorismo derivado del No, narcotráfico. exactamente. Sí. O sea, pues Que han uno ejercido está con los el otro. narcotraficantes. Claro, claro. El ejemplo de la bomba. Pero Sí. aquí el fin también es que quieren desligarse del narcotráfico porque es uno de los delitos, como decía el doctor Uprimi, que les impediría ejercer acciones políticas, ser A no ser que candidatos se a declare elección. conexo. Cuando lo declaran conexo ya respiran otra vez. Entonces eso es una cosa que también se le tiene que decir de frente a la ciudadanía doctor cuando vaya a Cancino, decidirlo. doctor Sí, pero- Cancino, es pero- que todo el proceso va destinado a eso, a que puedan hacer Ese es el política. problema. Claro, las esa personas es con otra quienes se está posición, negociando. doctor Caballero, de los que quieren que Timochenko en ese caso tenga una no se debe posibilidad o negociar, los que no. no se No, debe claro, negociar. por supuesto. Pero negociar Se qué, debe sí. negociar y que puedan tener una participación política, en algunos casos directa, en algunos casos indirecta, pero surge la discusión de lo que el doctor Pardo decía también con mucha contundencia. Entonces, por ejemplo, el fiscal decía hoy, 50% de los delitos de derechos humanos de los militares no tienen relación con falsos positivos. Es decir, que 50% vinculado a falsos positivos no podrían entrar en esta justicia transicional porque no fueron homicidios en combate, que es lo que usted diría. Ellos no entrarían. Entonces empieza la discusión. Pero La sí guerrilla entraría el completa. 50%. Sí, pero No, el pero otro ese es- 50 que es a el ver, más grande pero- no. pero Y ese es un ese es- debate también sí, muy importante. también Es una importante. discusión difícil de justicia tradicional para agentes de Y Estado. déjeme que terminar la sería- idea, espera, doctor espera, Rodrigo, para terminarla. El concierto para delinquir de los llamados parapolíticos o la paraeconomía. ¿Por qué fueron condenados los parapolíticos o por qué se está investigando la paraeconomía? Por concierto para delinquir con fin de promover o financiar grupos organizados al margen de la ley.
Luego el debate también entraría a que por favorabilidad toda persona condenada podría participar en política. Todos los parapolíticos quedan habilitados. No, hay que distinguir varias cosas. En la parapolítica nunca se ha reconocido, puede uno estar de acuerdo o no, pero nunca ha sido reconocido los delitos de parapolítica o los delitos de paramilitares como delitos políticos. Entonces no hay el debate de conexidad. Pero se va a generar. No, simplemente no son. Claro, porque entran ellos a buscar. Es que se genera el debate, pero no han sido calificados como delincuentes políticos. La Corte Constitucional y la Corte Suprema declararon inconstitucional la calificación del paramilitarismo como delito político, porque no buscaba subvertir el Estado. Pues la Corte Suprema de Justicia, cuando el gobierno Uribe quiso meterlos como sediciosos y dijo que que eso no era posible. Entonces, la sedición. Entonces, el debate con las FARC es distinto. El debate con las FARC es un debate empírico y normativo. El normativo creo que todos estamos de acuerdo en que si alguien es un actor armado político que desarrolló un delito político como la rebelión y para desarrollar la rebelión usó el narcotráfico es conexo. En eso creo que estamos de acuerdo. La discrepancia con el doctor Iván es una discrepancia empírica de calificación, de calificación de las FARC. Y para responder a eso, yo una vez le oí a un economista, que eso le va a gustar a Pardo, un buen argumento, que fue a Jorge Restrepo, que es uno de los muy buen analista en términos de cifras del conflicto armado colombiano. Él dijo, mire, para ver si uno es un narcotraficante que habla política o uno es un rebelde político que usa el narcotráfico, pregúntese, ¿para qué usa la plata del narcotráfico? ¿Para financiar política? ¿Para financiar la guerra? No, ¿o financiar la política? No, pero en este es pero es otro ejemplo. Ese es otro debate. No, porque esos no son rebeldes. No son rebeldes. El que está haciendo política legalmente, el que está haciendo política legalmente y usa el narcotráfico para financiarse no es un rebelde. No está haciendo un delito político. El que hace el delito político es el que puede hacer política sin recurrir a medios ilegales. Claro. Puede buscar financiación del Estado. El otro es el que se levanta en armas y para eso no hay financiación del Estado. El Estado no le dice, venga que voy a usar el 3% del IVA para que usted se pueda levantar en armas. El 4 por mil. No. Entonces él tiene que hacer otros delitos para levantarse en armas. Le pongo otro tema. Le pongo otro tema de lo de Caballero. No, es que yo lo conozco muy bien y entiendo sus argumentos. Entonces, para terminar, el tema es, las FARC usan el narcotráfico para la guerra y yo creo que fundamentalmente para eso. Entonces, para mí es claramente un delito conexo. Que las FARC han estado involucradas en narcotráfico, yo creo que claro que sí. Que eso es un delito conexo sobre la rebelión, para mí, claro que sí. Que entonces uno debe buscar que haya la conexión para lograr exclusivamente, ahí estoy de acuerdo con el presidente Bill Clinton, exclusivamente en los términos de un proceso de paz, esa conexidad me parece que es la alternativa más satisfactoria. Doctor Cancino, que sí, yo sinceramente no estoy de acuerdo, pero es un tema ideológico. Si a uno le preguntan, ¿es posible que el narcotráfico sea un delito conexo de las FARC en su pretenciosa e inexistente guerra política hoy en día? Pues uno diría que sí, porque depende del pueblo. La guerra política. Doctor Caballero, yo pienso que a diferencia, sí, es subjetivo, claro. Pero los que dicen que sí también es algo subjetivo, porque depende de cómo lo mire. Por eso, el problema es de percepción. Sí, si yo considero que las FARC son un cartel, o si son una organización política que en desarrollo del conflicto prolongado se degradó hasta el punto de dejar el secuestro, que era muy costoso por sostener a los secuestrados, y prefirió financiarse por el lado de la extorsión y del narcotráfico. Sí, pero digamos, lo que pasa es que con ejemplos es difícil, porque un cartel, porque un cartel también se pone en contra del Estado y se organiza de forma armada contra el Estado. El sometimiento fue por eso, sí. No el sometimiento, es que el delito político lo otorga el Estado, no se otorga automáticamente quien lo pide. O sea, el grupo de Pablo Escobar en cierto momento construyó todo un argumento jurídico sobre la sedición. Sí. Y los paramilitares también, pero como el que lo acepta es el Estado, pues el Estado dice, eso no. Pero otro, es que yo quiero lo de Antonio, que me parece muy importante. O sea, lo del resto no le parece importante. Todo, es que todo está muy claro, pero mire, usted dice, de lo que se trata es de que quien se está negociando pueda con determinados límites participar en política. Y yo estoy, por supuesto, ese propósito de un proceso de paz.
Por eso me parece que el debate sobre el tema de narcotráfico como delito conexo, en el cual a mí me parece lógico que sea un delito conexo, no resuelve el problema de las FARC. O sea, el problema de las FARC para participación política son las otras dos exclusiones, son terrorismo lesa humanidad y secuestro. No, independientemente de lo de la Corte Penal, que son normas internas en las cuales se dice que específicamente quien ha cometido esos delitos no puede ser considerado. ¿Quién define el terrorismo? Pero porque ahí El juez, y lo que decía el doctor un juez Pardo, es el que dice si es un acto terrorista o no. No, pero eso no es un tema de valoración. Un juez lo define con respecto a cada uno de los actos. Con respecto a cada una de las personas. Y la ¿De las personas o de los Sí, actos? de los los jueces actos y determinan después de las personas. y del- pero eso sin marco jurídico para la paz y todo. No, el fiscal también decía una cosa muy importante en sus intervenciones y es, decir, para que todo fluya tenemos que hacer unas imputaciones a las FARC. Porque al fin y al cabo estamos negociando es con las FARC, como quiera uno llamarla, grupo guerrillero o narcotraficante. Para mí eso en últimas va a tener otras distinciones diferentes. Cuando yo le atribuya a cada frente de las FARC o a cada estructura un delito, después ya empiezo a mirar lo individual, que eso fue lo que falló con los paramilitares, que quisimos hacerlo desde lo específico para llegar a lo general. No, aquí estamos haciendo, por decirlo para que la gente lo entienda, un paquete. Sí, pero usted estaba en esta zona, estos delitos son suyos, los acepta o no los acepte, y quiénes están en su estructura. Y debería ser así de fácil y elemental para llegar después a las discusiones si todo este paquete y estos delitos pueden ser conexos con la política o no. Si se hace así, el proceso puede fluir. Si lo hacemos al revés, de que Pedro, Juan, cada uno le van y después vamos a ver si eran de Pero las usted es FARC, pero hay un partidario de la problema. participación en política de miembros de Claro, las de FARC. muchos miembros de las FARC, por supuesto, Listo. de otros como No, los bueno, cabecillas. vale. pienso que no. pero es que yo creo que en lo que dice Pardo hay algunas imprecisiones, que es que considera que la conexidad para efectos de amnistía o indulto tiene que ser exactamente la misma que la conexidad para efectos de participación en política. Y ya la Corte en la sentencia que citó el doctor Cancino 577 de 2014. aclaró que no es así, que la definición de conexidad para efectos de participación en política puede ser mucho más amplia. ¿Por ¿Y qué? eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo... ¿Puede incluir el secuestro? Puede incluir el secuestro claramente. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo... Lo dejo casi que a la subjetividad que aplica o que me A la reclama subjetividad de la ley. Caballero, No, porque lo ligó a definiciones de derecho internacional. Claro. Lo que dijo la Corte es, para efectos de amnistía o indulto no se pueden incluir crímenes internacionales, porque Pero el narcotráfico no es un crimen internacional. es crimen transnacional. Eso es distinto. Sí, los crímenes internacionales son básicamente crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Los del Estatuto Del de Roma. Estatuto de Roma. Entonces la Corte Constitucional dijo, esos no los puede incluir porque usted ahí tiene un deber de investigar y sancionar. Y tiene toda la razón. Pero eso es el delito político para efectos de amnistía o indulto. Ya. Pero para efectos de participación política, la Corte dijo, mire, eso es una definición interna. Nosotros podemos Nos ampliarla. dejan esa potestad. Podemos ampliarla hasta donde queramos. El único límite que hay ahora es incluso un límite constitucional que se puede modificar. El límite constitucional que hay es que no podrán ser conexos con el delito político los crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática. Entonces, esto es porque está en la Constitución, pero bien podría, Pero mire, pero a ver, lo podría quitar. Entonces, podría el secuestro meterse. pero miren, Sí, claro. Podría meterse. Por eso le digo, No, el secuestro no obligatoriamente es crimen de lesa humanidad. En el caso de las FARC creo que sí. 22.000 secuestros hechos por la FARC. Sí. No, pero es por su Sistemático. carácter Sí. sistemático. En el caso de las claro. FARC estoy de acuerdo. No es el secuestro per se, No, el sino secuestro hecho por la este FARC. caso, el secuestro hecho por las FARC, yo creo que es Por eso crimen de creo lesa que humanidad. es más relevante el tema de secuestro Claro. que el tema Claro, de narcotráfico. claro. Estoy totalmente de Para acuerdo. el tema de Pero participación antes política. una cosa Estoy que dijo el totalmente de doctor acuerdo. Cancino que me parece importante, que dice que pueden participar en política los miembros de las FARC, pero no los cabecillas. Eso es perfectamente absurdo porque es para que participen los cabecillas que se ha hecho el delito de rebelión. Pues no es para que una, participen. es una posición que yo respeto, pero no comparto ni como abogado ni como ciudadano. Yo pienso que no tendría una presentación no jurídica, porque vuelvo y le repito, en este campo todo lo jurídico se puede moldear, porque el marco Hasta cierto jurídico, punto. sí, pero la Corte lo dejó Falta para que usted reglamentar. pueda, salvo 3 Por o eso, 4 es una- cosas que son inmodificables, es político, está no bien. jurídico. Pero yo vuelvo y le repito, entonces tocaría empezar a modificar la ley para hacer excepciones, y yo ya veo también flaqueando en su discurso, que es a veces muy coherente y muy jugado con la paz, al fiscal general en cuanto al caso de entonces, frente a los cabecillas de las FARC esta posición, frente a los militares esta posición, frente a los políticos condenados por una cosa otra posición. Entonces yo tengo que ser supremamente claro como ciudadano, yo no quiero ver, yo
doctor Caballero, es una posición mía. A Timochenko no lo quiero ver en el monte siguiendo, secuestrando, reclutando niños, violando, narcotraficando, pero tampoco lo quiero ver haciendo política. ¿Lo quiere Es ver una en una- posición, en es una- una posición. en una celda de No, 2x2? ni siquiera, porque ahí es donde está la posición que no habíamos hablado. Es que yo no tengo que hacer indultos y amnistías. En todo lo demás tan profundo que habla el doctor Uprimi, pues que no es el evento y el doctor Pardo. Pero yo puedo aplicar un principio de oportunidad y modificar el Código Penal para que yo diga, oye, es que yo sí fui narcotraficante, pero quiero decir cuáles son las rutas, esta es la plata, estas son nuestras empresas, se lo entrego todo y aplique un principio de oportunidad como cualquier ciudadano. y Pero eso no lo modulo habilita a dentro de un participar en proceso de política, paz. ¿o sí? No lo habilita, pero no tiene Entonces, cárcel. la pregunta es, hay un artículo, hay un parágrafo del artículo 122 de la Constitución que dice que no pueden aspirar ni a ser elegidos a cargos de elección popular ni designados como servidores públicos quienes hayan sido condenados por delitos contra patrimonio del Estado o relacionados con la pertenencia, promoción, financiación de grupos armados, delitos de lesa o narcotráfico. Sí, pero ya ¿Y la- eso lo puede modificar? No, eso ya está, modificado, por el modificado. marco jurídico para la paz. Ya la Corte en esa sentencia que tanto hemos citado aclaró ya quedó eso. que ese artículo se aplica a los que no tienen A los que- motivaciones políticas. O sea, a los que no hay a un los acuerdo que de no paz con ellos. incurrieron en rebelión. Es que lo sedición nacional. importante del marco jurídico es que tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un O sea, acuerdo. no es una Es para la situación paz. individual de alguien que dice que yo, sino tiene que haber un acuerdo. Entonces, el gobierno es responsable también porque es el que conduce el acuerdo. Ya. Y Bueno, ese, pero si ese es el marco. acuerdo, si para ese acuerdo se ponen condiciones inaceptables por una de las partes, como es la de no participación en política de los cabecillas, no habrá acuerdo. Con lo cual el Pero me Banco gustaría Jurídico para la Paz que es Rodrigo superfluo. y el doctor Cancino hablaran del tema de los máximos responsables que están en el marco para la paz. ¿Qué piensa usted, doctor Cancino? Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero será una decisión que vuelvo y le repito. Yo como colombiano, si esa es la conclusión, o sea, yo tengo que participar en política, dice Timochenko, un cabecilla, y me tienen que hacer participar en política, si no firmo el acuerdo para la paz, yo me paro de la mesa. Esa es una posición mía, porque yo le puedo decir, yo no tengo cárcel, le puedo decir, usted no tiene cárcel, usted tiene unos compromisos de verdad, de justicia, de reparación, pero yo como ciudadano me vería, no votaría en una posición que me preguntaran a mí qué es, y yo creo que él también tiene que ser más grande que su propia causa, y él está al mando de 8.000, 10.000, 12.000 personas que pueden tener una nueva vida, y yo creo que por su ego o por buscar una participación política que puede tener de Pero manera esas 8.000, indirecta, pero, doctor lo puede Cancino, hacer. esas 8.000, 9.000 personas que están bajo su mando pueden tener una nueva vida de todas maneras, sin necesidad de que haya acuerdos. Ha habido miles y miles y miles de militantes de las FARC que se han desmovilizado. Y llegan otros tantos. Por eso no es necesario, pues no es necesario para eso un acuerdo, es lo que quiero decir. Pues No, yo creo que sí, porque no lo hemos visto. Yo lo que No hemos visto una... Hemos visto desmovilización de miles y miles. es lo Pero que le llegan digo. otros nuevos. Sí, En pero cambio otros- aquí es un sí, claro, marco llegan completo otros nuevos. donde pueden entrar todos y la idea es que no lleguen nuevos. No, pero yo creo que el debate como lo desmovilizado plantea... A individual ver, no tiene los beneficios del marco Doctor jurídico para la Uprimi, paz. vamos a hacer Tiene una otros- breve tiene otros interrupción y beneficios, tiene usted la palabra al no regreso. la posibilidad de participación política si ha cometido delitos. Luego de la suspensión temporal de la palabra, vuelve a tener. Muchas gracias. No, yo el tema lo veo un poquito distinto al doctor Cancino. Yo lo que veo es que un proceso de paz consiste en que uno reconoce que un actor armado que ha cometido atrocidades como las FARC es un actor político y uno quiere que deje de hacer sus atrocidades y se convierta en un actor político legal. Como no hay ninguna prohibición en el derecho internacional ni en la Constitución, no en la cuestión ni en los pilares de la Constitución, de que una persona que haya hecho insurrección, aunque haya cometido delitos atroces, pueda en un determinado momento participar en política, yo creo que en ese tema hay que ser lo más generosos posibles. Por el contrario, como hay un deber de investigación y sanción sobre crímenes atroces, en lo que las FARC tienen que responder es responder ante mecanismos de justicia transicional por los crímenes
crímenes atroces que cometieron, como el secuestro masivo, que yo creo que es un crimen de lesa humanidad. Pero una vez que hayan cumplido con esas obligaciones o concomitante con el cumplimiento de esas obligaciones en términos de justicia transicional, de debate de qué tipo de penas va a haber, que es un debate abierto, si cumplen con esas obligaciones, ¿por qué después uno les va a impedir participar en política, incluso a los máximos dirigentes y responsables? Precisamente se trata de que ese grupo conserve la cohesión política y conserve la cohesión política para lograr la desmovilización masiva de todas estas personas. Pero entonces, para eso yo creo que hay que tener la máxima generosidad en el tema de participación política, y el debate es cuál va a ser su rendición de cuentas penales por los crímenes atroces que cometieron. Pero el fiscal ha sido muy amplio en su concepto, dice, se les levanta, es decir, se los condena, pero se les suspende la ejecución de la pena. Eso no lo tragaremos los colombianos. ¿Es fácil de tragarse o podría ser y ponerles una veda de participación en política, no sé, 1 o 2 años? Mira, ahí es donde yo creo, Rodrigo, por eso es que yo demoro 30 segundos. Yo creo que el hueco es ese. Espera un minutico, Rodrigo. Pero espera, yo tenía la visión totalmente opuesta a la del doctor Iván Cancino, que decía que salgan libres inmediatamente y que no hagan política. Y yo digo, no. ¿Por qué no pensar en penas privativas de la libertad reducidas, concomitantes con la posibilidad de hacer política y que hagan política? Es totalmente lo contrario. Se trata de que respondan por los crímenes que hicieron. Y una vez respondido, ¿cuál es la objeción a que hagan política? Eso yo no la entiendo. Doctor, o sea, atrocidades también cometió Mandela. Es claro, bueno, y estuvo preso por cargo de terrorismo. Y por luego, supuesto, ¿quién habló de que no hiciera política? ¿Quién habló de que no hiciera política? Ahí sí, como decíamos al principio, un motivo para pararse y irse de la mesa es comparar a Mandela con Timochenko, doctor Rodrigo. Espero que no lo hagamos. Pero lo que yo le digo es, yo como colombiano creo que ese es un punto neutro que todo el mundo se tragaría, ese sapito chiquito, no un zapote o un cocodrilo. Es que a mí no me pueden decir, no, mire, fácil. Estos tipos han perdido toda la ideología política. Y dejémosle, para que el doctor Caballero no me regañe, dejémosle un lado del 20%. Yo lo digo, pero déjeme terminar la idea. Si han perdido toda la ideología política porque quieren participar en política. Porque es la manera de atravesar y de legalizarse. Doctor Cancino, si usted le pregunta a los doctores Cancino de Sudáfrica si Mandela es o no es un héroe o no es un delincuente, los doctores Cancino de Sudáfrica le contestan que es un delincuente. ¿Quién sabe? Esa oportunidad la tuve yo de ver ese proceso, y la visión es totalmente diferente, porque la concepción del apartheid y todo el proceso de Sudáfrica implicaba además que los victimarios pidieran perdón de frente. El número de víctimas era de 3.000 y pico reconocidas. Nosotros tenemos 4 millones de víctimas, pero lo que yo le quiero decir es, porque yo tengo que asumir todo lo que ellos exijan, si es que el legítimo es el Estado. Aquí están ustedes hablando de dos pares, y no son dos pares. El Estado es legítimo, ellos no son legítimos, entonces tienen que ceder más que el Estado. Yo no quiero meterlos presos, porque eso es una parte muy importante. Todos los privilegios, es decir, yo les doy ni siquiera pena, apliquen, reconozcan y den verdad. Pero ya estamos viendo cómo son las circunstancias. ¿Qué problema para que el general Mendieta fuera reconocido víctima? Atacaron a Clara. Entonces, eso es muy difícil. Les preguntan si son narcotraficantes y tajantemente, prácticamente dicen que nunca han tenido contacto con lo que es el narcotráfico. Entonces, yo como ciudadano no puedo decirles y aplaudirles todos y decirle, no, yo sacrifico todo por la paz y vengan ustedes y mandan el país. Yo eso no lo acepto. Cuando vengan a hacer política... Cuando denme la palabra un segundo. Cuando vengan a hacer política, pues no vota por ellos. Exacto. Yo no les daría ni siquiera la posibilidad. Digamos, pues entre otros, a mí no me gusta nada de lo que hacen las FARC, ni lo que dicen, ni lo que han hecho. No, eso es totalmente, gusta, sí. digamos. Pero estamos en un proceso de paz. Sí. Y lo más importante de un proceso de paz no es tanto lo jurídico, sino la legitimidad en la sociedad. Y me parece que este es un debate en el cual se está discutiendo sobre un tema de legitimidad. Lo que dice Rodrigo, pues jurídicamente es perfectamente sostenible, pero si no hay una legitimidad en la sociedad y aparece una fuerza política que dice eso que hicieron no es así, pues todo lo hecho se devuelve. Y lo mismo lo que dice Iván, también, dice yo hago A, B o C. Claro, el punto es que la gente lo acepte y que lo sostenga
a lo largo de Estoy varias totalmente generaciones. de acuerdo con eso, es un tema Más de aún, legitimidad más aún, pública. más aún para en que la este... gente lo acepte está justamente previsto el referéndum. Eso iba, más aún cuando hay un referendo o una referendación popular de estos Y por acuerdos. eso hay que darle ideas como las del doctor Rodrigo y como la que tengo Entonces, yo para que puedan decidir, porque claro. es un tema de lo que cada quien piensa frente a lo que debe Pero ser su país. eso es mucho más importante que ya el tema del inciso. Eso estoy Pero totalmente ustedes de creen que acuerdo. O fue incluso el oportuno. tema del acuerdo en la mesa en La Habana. Es más importante lo que piense la gente afuera y cómo lo que la gente afuera piense, de Es que que eso no. es lo correcto, Lo peor es lo que no está sostiene un pensando proceso eso. de paz. La pregunta entonces, el clima, todo el mundo lo sabe, inclusive las encuestas nos hacen esa medición, el clima es absolutamente de escepticismo y falta de fe en las FARC. Fue imprudente el presidente de tirar ese mensaje sonda cuando ni siquiera se ha empezado a discutir en la mesa y cuando hay ese clima de opinión tan adverso. Pues este es un tema que no puede ser un tema sorpresivo ni de última hora. Yo creo que el De presidente todas maneras, lo no me plantea parece de una que haya sido manera... sorpresivo. ¿Ah? El tema del narcotráfico se viene discutiendo en la mesa desde hace Pero varios no, meses. pero no este. No, pero no la No, no conexidad. esto. Yo La creo, si conexidad. puedo hacer una A interpelación, que también para coger los argumentos un poco, a ver si estamos de acuerdo. Lo primero es que el país tiene que tener la información cierta. Entonces, por ejemplo, una conclusión importante, y creo que estamos todos de acuerdo, es que no se quiere volver el narcotráfico un delito político. Vale. Eso el televidente y el ciudadano lo tiene que tener claro para que pierda ese miedo. Y la otra discusión que uno ve en columnas, en los taxistas, en la gente de la calle, es esa discusión eterna de por qué a un señor borracho le dan tanta cárcel y todo el mundo pide cárcel y a la guerrilla no. Eso también hay que explicárselo y creo que estamos de acuerdo. Es que el Estado todavía tiene entre sus manos poder controlar ese conductor borracho. Entonces la legitimidad y la ley se le tiene que aplicar como está y en las proporciones que está. Frente al conflicto que se tiene con las FARC, como se le quiera llamar, pues el Estado en cuanto a su persecución judicial, militar, ya lo perdió. Entonces el ciudadano también tiene que tener la capacidad de saber diferenciar que no puede equiparar a un conductor borracho o al que se robó el caldito Maggi y la chocolatina y lo que el aparato político y judicial le quiere aplicar a lo que se le quiere aplicar a las FARC. Con las FARC tiene que haber excepciones. El problema es hasta dónde queremos llegar los colombianos con esa excepcionalidad. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que dicen Pardo e Iván en el tema de la centralidad del debate de la legitimidad ciudadana. Si el proceso de paz no logra construir legitimidad ciudadana, si seguimos Estamos divididos perdidos. en que la mitad está a favor y la mitad en contra, el proceso de paz no es sostenible. O sea, es necesario encontrar a fórmulas de un proceso de paz que generen un apoyo mayoritario y una nueva unidad de las élites colombianas en torno al proceso de paz. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que no estoy totalmente de acuerdo es que la manera despreciativa como critica, digamos, el tema del inciso. Hoy los procesos de paz están también encuadrados jurídicamente. A uno puede gustarle o no. A las FARC no les gusta. A las FARC les No, ellos gusta. acaban diciendo- A han las dicho FARC que les no les gustaría que el gusta un proceso de refugio para paz la paz. No despreciativo, pero usted mismo dijo que se puede moldear a través de, digamos, de formas jurídicas. Y esa es la posición del fiscal proceso, general y también. Pero hay unos eso límites. es lo que digo. No, Claro, lo que por eso lo digo, que pasa hay es unos que límites. aquí hay unos límites que antes no existían. O sea, el límite de los crímenes atroces hoy es un límite internacional infranqueable. Digamos, las FARC pueden no gustarle, pero- a los militares puede no gustarles. Ese es hoy un límite que Colombia tiene que respetar y que es bueno, además es un límite virtuoso. En el año 90 no existía, Colombia misma se lo autoimpuso al excluir el homicidio fuera de combate en la amnistía, por ejemplo, de 1984, al excluir el secuestro ulteriormente. Colombia se los fue imponiendo, pero hoy esas restricciones jurídicas tienen Ya hoy es. una dimensión política y tienen que encuadrar el proceso. Entonces tenemos que lograr un proceso encuadrado que permita la conversión de las FARC en actor político, que respete esas restricciones jurídicas que hoy existen y que gane legitimidad popular en Colombia. Y ahí hay que encontrar fórmulas. Doctor Cancino, a mí me sigue inquietando su posición. Usted no quiere que nadie participe en política, es decir, usted considera que lo que se debe Ninguno de hacer los con las FARC, cabecillas. entonces un proceso de sometimiento de las cabecillas. Pues si se quiere llamar de sometimiento, yo no lo vería como de sometimiento porque no se está sometiendo, está negociando. Pero cuando uno negocia no puede imponer y lo que yo veo es que quiere imponer y la imposición primaria es tengo que participar en política. Pero Y es si que alguna de las ese partes... es el objetivo de la Vea, negociación. doctor, yo le entiendo esa posición,
pero yo no la comparto y estoy seguro que no estoy solo, que no soy una isla solitaria. yo sé que no estás Entonces solo. podemos darle la construcción a muchas personas que tengan una posibilidad de vida mejor, que conozcan otro país, que ayuden a formarlo desde su concepción o desde su visión. Pero nosotros no podemos pensar, o yo, y las personas que algunas puedan pensar como lo hago en este momento, que una persona que principalmente en mi concepto, esa decadencia política la perdió hace mucho tiempo porque ¿qué tiene de político reclutar menores? ¿Qué tiene de político violar niños? ¿Qué tiene de político incendiar? Ahí Entonces, está hablando usted ahí de es los donde... delitos conexos. No, por eso. Naturalmente, pero es violar que, niños no tiene es nada que de político. digamos que eso Pero lo nadie podemos... pretende que violar niños Pero es que sea un ellos lo delito dirigieron y ellos político. fueron los que lo dejaron hacer. Entonces, ¿cómo lo puedo dejar llegar al Congreso? Pero digamos, yo no en lo aras puedo de la- concebir. en aras de la discusión, en la historia, digamos, de Colombia, en el tema del tratamiento de las rebeliones, en algunas ocasiones hubo penas que consistían o en no participar en política o en no participar en determinada zona, ¿cierto? Es decir, confinamiento o extrañamiento. Sí. Incluso en Salvador, por ejemplo, en el proceso de paz de Salvador, uno de los jefes más importantes de la guerrilla salvadoreña, que es Joaquín Villalobos, que ¿Se es abstuvo de asesor del gobierno. participar? No, se abstuvo, no, se lo fue prohibieron. Ah, se lo fue excluido de prohibieron. la participación política. Porque aparecía mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad. Comisión de la Verdad. Entonces decía que los que Exacto. aparecieran mencionados en el informe O de la sea, Comisión de la Verdad. no es insólito eso. Por Sí. supuesto, el propósito es que un grupo político, que un grupo Pero armado también podría pase a la darse, política. claro. Pero, digamos, no es insólito ese tema y me parece muy Ahora, también es interesante lo que plantea importante Rodrigo aclarar que de una la cosa es diferencia entre delito, ejercer entre derechos perdón políticos y derechos políticos. y hacer Ya. política, ¿no? Porque el ejercicio de los derechos políticos es absolutamente claro, no se tiene que llegar al extremo que no pueden ejercer los derechos, no, por supuesto. Aquí la circunscripción sería englobándose ser elegido. en ser elegido. Lo Pero demás, podría ser, obviamente, digamos, perfecto. por No, el darle un ejemplo es ejemplo, ser un clarísimo. presidente del partido de las FARC. Perfecto. Timochenko puede ser el presidente Claro, del partido de las FARC perfecto. siempre y cuando no aspire a un cargo político, O diría sea, usted. yo creo que la construcción es posible hacerla, digamos, en una mesa como esta. Lo que es muy difícil es salir afuera y decirle y que la gente esté convencida de que esa es la vía correcta. Claro. Pero yo creo que esa construcción sí es perfectamente posible y yo creo que eso es lo que tenemos que apuntarle, tratar de hacerla. Claro, pero como la dice- construcción de esto sea no un elemento de polarización, sino un elemento Exacto. de Pero acuerdo. ustedes están viendo posible esa construcción cuando el país está tan polarizado y cuanto a cualquier propuesta que dice que plantea el gobierno, o el negociador o el fiscal o analistas como usted o como usted, inmediatamente hay un no cerrado a la discusión, es decir, no hay ni siquiera el margen que abrió usted, hay unos que no quieren abrir ningún margen, entonces es posible hacer la paz en un país donde ni siquiera el establecimiento está de acuerdo con que es necesario hacerla. Es muy difícil, por eso yo creo que en eso estoy de acuerdo con Pardo, hay que construir la legitimidad política para eso y hay que buscar las fórmulas que logren acercamientos. No va a haber consensos totales, acuerdo. pero Sí, unanimidad, yo no sí puede. creo que uno podría buscar fórmulas que logren una aprobación, no sé, pongámosle algún término, el 70% de los votantes. Si no logramos eso, la paz va a ser El muy alcalde, difícilmente lo escuchaba en un sostenible. discurso en televisión sobre la encuesta de equidad que salió de Bogotá, decir una cosa que también el ciudadano debe entender. A veces la gente escucha fin del conflicto y piensa que el conflicto se tiene que acabar. Se tiene que acabar es el conflicto armado. El conflicto Sí. es necesario para una democracia. Claro. Esa es otra idea también que la gente en la calle dice, es que el fin del conflicto y el conflicto no se va a acabar. Claro, no se va a acabar. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Caballero lo que hay que en pensar- que de las armas tenemos que pasar a una discusión civilizada y Al democrática. conflicto democrático, Exactamente. Es el fin de los FARC. sin armas. Claro, y exactamente. es pensando en el futuro, es decir, que no haya más víctimas, pero usted, ¿cómo construir ese, si no consenso, esa mediana o esa legitimidad dentro de la sociedad cuando las FARC se las va la mano en retórica, no hay desescalamiento del conflicto, digamos, estamos en ese proceso, el gobierno ha fallado en materia grave, en términos de pedagogía del conflicto, y la oposición tiene un mensaje único y certero que ha calado. ¿Qué hacer? Pues yo creo que tiene que construirse con la oposición. Sí, Me parece imposible si no. que no es posible, si vamos a un proceso de refrendación,
un referendo 55-45 tampoco da una legitimidad, digamos, suficiente. Yo creo que hay que hacer una construcción con la oposición, porque me parece que tiene puntos válidos y tiene puntos que hay que mirar, y yo creo que es posible esa construcción. No, yo creo que lo que ha faltado mucho es mostrar los beneficios que para la democracia colombiana tendría un país sin conflicto político armado. Con problemas delincuenciales seguiremos, pero un país que no esté dividido, como estamos divididos por el conflicto político armado que hemos tenido 50 años, sería una democracia distinta. No hay ninguna democracia profunda con conflicto armado. Irlanda del Norte, que hacía parte de una gran democracia como es el Reino Unido, no tuvo democracia plena mientras tuvo conflicto armado. Bueno, les agradezco, se nos acaba el tiempo. A ustedes por habernos acompañado. Llegamos al final de este 2014 en este programa. Esperamos volvernos a encontrar a comienzos del año. Ustedes muchas gracias por haber participado. Esperamos tenerlos nuevamente para discutir otros temas. Buenas noches y muchas gracias.